Nieve cubría los techos del pequeño pueblo costero, como si el invierno hubiera decidido abrazar cada rincón con un silencio frío. Dentro de la casa, la luz del fuego intentaba luchar contra la oscuridad de la tarde, lanzando sombras que se movían sobre las paredes como recuerdos que no querían desaparecer. Alejandro ajustó la manta sobre los hombros de su hija. Clara, con solo 6 años, sostenía una figura de madera entre sus manos. Era un pequeño ángel sin alas. Ella lo había encontrado en una caja que pertenecía a su mamá. Ese descubrimiento había abierto una herida que él creía un poco cerrada. Papi, ¿crees que mamá puede vernos desde el cielo? Su voz sonó suave, con esa inocencia que duele cuando toca lugares donde uno ya no tiene defensas. Alejandro se pasó la mano por el rostro, cansado. Sí, mi amor. Yo creo que ella nos mira. Él quiso sonreír, pero solo logró una mueca tensa. Clara asintió y apoyó la cabeza en su brazo. Sus ojos empezaban a cerrarse, pero antes de dormir dijo algo que lo dejó sin aire. Yo quiero que vuelvas a sonreír. Alejandro se quedó helado. La niña se quedó dormida enseguida, como si soltar la verdad le hubiera quitado un peso. Él, en cambio, se quedó sentado, viendo cómo la leña crujía dentro de la chimenea. Las lágrimas le ardían, pero las contuvo. Tenía tiempo sin permitirse llorar. Como si hacerlo fuera un problema, como si dejara entrar de nuevo un dolor demasiado grande. 2 años habían pasado desde la muerte de Valeria. El cáncer llegó como un ladrón y se la llevó sin piedad. Ella había sido su vida entera, su risa, su calma, su compañera. Y él había prometido que siempre la recordaría. Lo que no esperaba era que recordar doliera tanto. Por la ventana se veía el muelle. Barcos quietos, redes colgadas, una bruma fina cubriendo el mar. Se veía como un escenario después de que todos los actores se hubieran ido. Así mismo se sentía él. Tocaron la puerta. Alejandro se levantó despacio. No esperaba a nadie. Eran casi las 8 de la noche y la nieve ya comenzaba a caer de nuevo. Cuando abrió la puerta, su corazón dio un vuelco. Isabella estaba allí. Llevaba un gorro de lana, unas mejillas rojas por el frío y los mismos ojos cálidos que él recordaba desde su juventud. Era la mejor amiga de Valeria, casi una hermana para ella. Había estado presente en cada momento de la enfermedad. Había cuidado a Clara como si fuera suya. Después del funeral, venía todos los miércoles sin falta. Hasta que un día él se cerró tanto que le pidió espacio. Ella le había respetado. Pero eso también había alejado la única luz que quedaba. Hola, Ale, dijo ella, con esa voz suave que siempre trataba de no lastimar. Hola, Isa. Él se hizo a un lado para que ella entrara. El olor a galletas de canela llenó la casa de inmediato. Traje un poco de cena. Pensé que quizá no habías cocinado mucho hoy. Alejandro miró de reojo la bandeja. Pasta con salsa casera. Pan recién horneado. Algo que Valeria también solía hacer. Él tragó saliva. Gracias. Isabella dejó las cosas en la mesa y caminó hacia la chimenea. Sus ojos se detuvieron en la niña. ¿Ya duerme? Sí. Ha tenido una semana complicada en la escuela. Isa miró a Alejandro. ¿Y tú? Él desvió la mirada. No sabía qué contestar sin mentir. Estoy bien. Solo cansado. Isabella suspiró. Siempre decías lo mismo cuando querías evitar una conversación. Alejandro frunció el ceño, pero sin enojo. Era verdad. Ella era la única persona que podía leerlo con tanta facilidad. Quizás porque había vivido cada parte del dolor con él. Preparé chocolate caliente, dijo ella, sacando un termo. Con malvaviscos. ¿Cómo te gusta? Alejo sintió un tirón en el pecho. No recordaba la última vez que alguien se había preocupado por lo que a él le gustaba. Todo se había vuelto sobre Clara. Su felicidad. Su educación. Su dolor. Él ya no se reconocía más que como padre. Y uno triste. Tomaron chocolate en silencio. Solo se escuchaba el viento contra la madera de la casa.
Isabella se acercó un poco más a él, pero sin tocarlo. La casa aún tiene su olor, dijo ella en voz baja. A canela y flores. A ella. Lo sé. No he podido cambiar nada. No tienes por qué hacerlo. El duelo no tiene prisa. Alejandro se tensó. Detestaba esa palabra. Duelo. Como si fuera una actividad que terminaba un día cualquiera. Ella sacó una caja de su bolsa. Era pequeña, envuelta en un papel verde. Es para Clara. Una sorpresa para Navidad. Alejandro negó con la cabeza. No hacía falta. No dije que hiciera falta. Lo hago porque la quiero. Isa sonrió con tristeza. Y también para ti. Él sintió que su pecho se apretaba. Era como si alguien tocara una herida que aún sangraba. Isabella miró la fotografía que colgaba encima de la chimenea. Valeria sonreía con un vestido blanco, flores en el cabello, el mar detrás de ella. Una imagen demasiado viva para alguien que ya no estaba. ¿Recuerdas lo que te pidió antes de irse?, preguntó Isa. Él cerró los ojos. ¿Cómo olvidarlo? Valeria lo había mirado desde la almohada del hospital, con una fuerza imposible en su debilidad. Prométeme que no te quedarás solo. Pero él nunca entendió que ella hablaba del corazón, no de la casa. Dije que sí. Mintió él. Prometiste, sí. Pero no has cumplido. Isabella lo dijo despacio, sin reproche. Como quien enuncia una verdad inevitable. Alejandro apretó los puños. No puedo. Cada vez que intento avanzar, siento que la traiciono. Isa tragó saliva y se acercó un poco más. Amar de nuevo no es traicionar a Valeria. Es honrar lo que ella quería para ti. Alejandro sintió rabia y miedo. Una mezcla explosiva. Se levantó de golpe. No entiendes. Isabella se puso de pie también. Entiendo demasiado. Estuve allí cada día. Vi su miedo. Su fuerza. Vi cómo te miraba, cómo hablaba de ustedes dos. Cómo lloraba por Clara. Yo sabía que ese dolor la mataba más que la enfermedad. Alejandro negó con la cabeza. Ella era tu mejor amiga. ¿Cómo puedes decirme que siga como si nada hubiera pasado? Isabella se acercó hasta estar frente a él. Sus labios temblaban. Porque ella me lo pidió. Porque no quería que el amor que tuvo por ti se volviera un castigo para tu vida. El silencio fue tan grande que solo el viento se escuchaba al otro lado de la ventana. Él sintió que se rompía. Su respiración se volvió pesada, sus ojos se humedecieron. Pero no lloró. No podía permitirse caer otra vez. Isa bajó la voz aún más. Nunca he querido ocupar su lugar. Solo quiero que ella esté orgullosa de ti. De cómo sigues adelante. Y quiero que Clara crezca viendo a su papá reír otra vez. Alejandro dio un paso atrás. Necesitaba espacio. Aire. Creo que es mejor que te vayas por hoy. La expresión de Isa se apagó. No insistió. No discutió. Solo recogió su bolso y la caja de regalo quedó sobre la mesa. Está bien. Me voy. Pero volveré en Navidad. Ya se lo prometí a Clara. Ella abrió la puerta. Antes de salir, lo miró con un dolor que intentó esconder. No tienes que decidir nada hoy. Solo recuerda algo. Valeria amaba cuando tú eras feliz. La puerta se cerró. Y con ella, la única persona que aún le traía calor a esa casa. Alejandro se quedó inmóvil en medio de la sala. Quiso respirar hondo, pero el aire parecía no entrarle del todo. Miró la caja sobre la mesa. Miró el fuego que ya se apagaba. Miró a su hija dormida, con el pequeño ángel sin alas entre sus manos. Se acercó a la ventana. Afuera, la nieve caía más fuerte. El mundo seguía. Aunque él no quisiera. Las luces de Navidad adornaban las calles del pueblo. Aunque eran pocas y sencillas, cada una parecía un intento de iluminar corazones apagados por el invierno. Alejandro caminaba al lado de Clara, sosteniéndola de la mano.
La niña miraba todo con una mezcla de ilusión y nostalgia. Cada árbol iluminado le recordaba a su mamá. Cada canción navideña le traía un recuerdo que ella no sabía poner en palabras. Habían ido a comprar algunos regalos pequeños para intercambiar en casa. Nada grande. Solo detalles que pudieran hacer la noche especial para la niña. Alejandro había evitado cruzarse con Isa desde aquella noche. Sabía que la vería tarde o temprano, pero no estaba listo. O al menos, eso se repetía a sí mismo. Regresaron a casa cuando empezó a nevar otra vez. Clara entró corriendo para dejar sus botas y revisar la caja de regalo que Isa había dejado. Parecía emocionada por abrirla en Navidad. Alejandro se sentía culpable por haber sido tan duro con Isa. Esa mujer había hecho tanto por ellos y él solo sabía cerrar puertas. Después de cenar, Clara se quedó dormida rápido. Alejandro volvió a quedarse solo frente a la chimenea. Todo se sentía igual que siempre, pero a la vez algo dentro de él no estaba igual. Se sentía cansado de pelear contra lo inevitable. Entonces vio algo en el suelo. Una hoja de papel doblada. Clara la había dejado junto a la foto de Valeria. Alejandro la tomó, sus manos temblaron un poco. Era una carta. Querida mamá, sé que estás en el cielo. Si puedes pedirle a los angelitos algo por mí, quiero que la señora Isa venga a vivir con nosotros. Papi no sonríe casi nunca. A veces creo que él también se quiere ir contigo. Yo no quiero que él se vaya. Yo quiero que sea feliz. Te quiero mucho, Clara. La letra infantil, torpe, pero llena de amor, hizo que Alejandro sintiera cómo se le rompía el alma. Se sentó en el sillón y apretó la carta contra su pecho. Esa verdad tan simple. Su hija veía lo que él se negaba a aceptar. Esa noche no pudo dormir. Caminó por la casa en silencio. Revisó la fotografía de Valeria una y otra vez. Ella parecía mirarlo con dulzura. Con esperanza. Con un mensaje que él aún no podía descifrar del todo. Al día siguiente, Alejandro llevó a Clara a casa de una vecina para que jugara. Él necesitaba tiempo para pensar. Tomó el coche y condujo hacia el cementerio. La nieve crujía bajo sus pies cuando bajó. El viento formaba remolinos helados alrededor de las lápidas. Y allí, frente al nombre de Valeria, todo volvió a doler. Puso la carta de Clara sobre la tumba, protegiéndola con una piedra. Valeria, dijo él en voz baja. No sé cómo se hace esto. Intento ser fuerte, pero no sé si estoy haciendo bien. Siento que te traiciono. Siento que el amor que te tuve es una barrera que yo mismo levanté. El silencio fue su única respuesta. Pero en ese silencio había una paz que él no entendía. Cerró los ojos. Recordó esa última tarde en el hospital. El olor a medicamentos. El murmullo de las máquinas. Valeria con el rostro pálido, pero sonriendo como siempre. Alejo, escucha. No me mires así. No quiero que mi muerte te ate. Quiero que le des a Clara una vida llena de risas. Quiero que tú tengas una mano que sostener cuando el miedo vuelva. La vida sigue. Y yo quiero que sigas con ella. Él había puesto la frente contra la de ella. Le había prometido que así sería. Pero cuando la vio partir, esa promesa se perdió en el dolor. Hoy, sin embargo, otra voz lo llamaba a cumplirla. La voz de su hija. La voz de su propio corazón. Salió del cementerio con la carta bien guardada. La nieve caía más fuerte ahora. No sabía cómo, pero sabía a dónde tenía que ir. La casa de Isa estaba sobre una colina cerca del faro. Desde lejos se veía una luz amarilla saliendo por la ventana. Ella estaba allí. Probablemente tejiendo o leyendo, ocupando su soledad de la forma menos dolorosa posible. Alejandro aparcó el coche, pero no bajó de inmediato. Sentía las manos sudorosas a pesar del frío. Respiró hondo y salió. Subió las escaleras de piedra una a una. Cada paso era una batalla interna. Llegó hasta la puerta, levantó la mano. Pero el miedo volvió. Y en vez de tocar, su mano cayó de nuevo. Se dio la vuelta.
Una puerta se abrió detrás de él. Alejandro. La voz de Isa lo encontró antes de que él pudiera escapar. Ella estaba en la puerta, con el cabello suelto y una manta sobre los hombros. Miraba sorprendida, pero no enojada. Perdón, dijo él, bajando la mirada, como si fuera un niño regañado. Yo, no debí venir. Isabella bajó un par de escalones. Su respiración formaba pequeñas nubes en el aire. Si viniste hasta aquí, es por algo. Pasa, hace frío. Alejandro dudó, pero ella lo tomó del brazo y lo hizo entrar. La sala era cálida. Había una taza de té a medio terminar y un par de hilos sobre la mesa. Isa había estado tejiendo algo de color azul oscuro. Quizás un regalo para Clara. Ale, ¿qué ocurre? Él se pasó la mano por el rostro. No sabía por dónde empezar. Clara escribió una carta. A Valeria. Los ojos de Isa se entristecieron. Alejandro le dio la carta. Ella la leyó en silencio. Una lágrima cayó sobre el papel. Ella cree que tú te quieres ir con Valeria. Y yo, a veces siento que no sé cómo seguir aquí. Isa tomó aire. Sus manos temblaron. Tú no estás solo. Nunca lo has estado. Alejandro se quebró un poco. Lo sé. Pero yo mismo te alejé. Ella lo miró con una mezcla de dolor y cariño. No puedes alejar a alguien que ya decidió quedarse. Alejandro sintió algo cálido expandirse en su pecho. Es que quiero proteger tu corazón, confesó. Y siento que el mío todavía tiene muchos pedazos sueltos. Isa soltó una risa triste. No quiero un corazón perfecto. Solo quiero uno que lata por algo más que dolor. Él levantó la mirada. Sus ojos se encontraron en un punto donde nada dolía. Isabella, tengo miedo. Yo también, dijo ella. Pero lo dijo con suavidad, como si admitirlo fuera el primer paso para curarse. Alejandro dio un paso y ella no se movió. Estaban tan cerca que podía sentir su respiración. No puedo prometerte que dejará de doler, dijo él con voz baja. No quiero promesas perfectas. Quiero caminar contigo el dolor y también lo que venga después. El silencio que siguió ya no era un enemigo. Era un espacio para elegir. Él levantó la mano despacio y rozó la mejilla de Isa con la punta de sus dedos. Ella cerró los ojos. Él sintió que su corazón latía como si hubiera despertado después de un largo sueño. No la besó. No todavía. El amor necesita tiempo. Y ellos tenían tiempo. Isa sonrió un poco. Hay nieve. Deberías quedarte. Alejandro respiró hondo. Y por primera vez en años, eligió quedarse. La mañana siguiente despertó con una claridad que hacía tiempo no veía en su interior. Alejandro se había quedado dormido en el sofá de Isa, cubierto con una manta que ella segaramente puso durante la noche. El viento había dejado de golpear las ventanas. Afuera solo quedaba el silencio del mar y la nieve recién caída. Clara va a preguntar dónde estoy, pensó él. Debía regresar antes de que ella se preocupara. Isa bajó las escaleras en ese momento. Llevaba una bufanda puesta aunque aún estaban dentro de la casa. Sus ojos se iluminaron apenas lo vio despierto. No quería despertarte, dijo ella con una sonrisa suave. Dormías como alguien que por fin descansa. Alejandro se incorporó despacio. Gracias por dejarme quedarme. Isabella negó con la cabeza. No tienes que agradecerme nada. Él la miró. De verdad la miró. Notó pequeñas líneas de expresión cerca de sus ojos. No eran marcas de tristeza, sino de años riendo. Una vida que ella también había puesto en pausa por el bien de los demás. Tengo que volver con Clara. Isa asintió. Claro. Yo también tengo cosas que hacer. Nos veremos en Navidad. La forma en que lo dijo sonaba como un pacto. Una promesa de que no habría más huidas. Alejandro salió y condujo de regreso a casa. Un nerviosismo extraño le recorría el cuerpo, pero era ese nerviosismo que se siente justo antes de algo bueno. Cuando entró, Clara estaba sentada en la alfombra, jugando con su ángel sin alas.
En cuanto lo vio, corrió a abrazarlo. Papi, pensé que te habías ido al cielo con mamá. Alejandro sintió el golpe del corazón al escuchar eso. Se agachó y la abrazó fuerte. Nunca voy a dejarte. Estoy aquí. Contigo. Ella sonrió con ese alivio simple que solo los niños pueden sentir. Podemos hacer galletas como las que hace la señora Isa. Alejandro respiró hondo. Ya no era solo el recuerdo de Valeria lo que llenaba cada rincón. Ahora también estaba Isa. Y Clara la nombraba con cariño. Como parte de su mundo. Sí, podemos intentarlo, dijo él. Ella aplaudió emocionada y se fue a la cocina. Alejandro tomó la foto de Valeria y la miró con cariño. Su sonrisa ya no dolía igual. Ahora dolía bonito. Como un recuerdo que sigue vivo. Se acercó a la cocina y se puso a hacer la mezcla con su hija. La harina terminó por todas partes, incluso en el cabello de Clara, que reía sin parar. Alejandro también rió. Era raro sentirse así. Liviano, casi feliz. Mientras las galletas se horneaban, tocaron la puerta. Era la vecina. Traía unos adornos navideños que ya no usaba. Clara se puso a jugar con ella un rato. La mujer, al ver el cambio en Alejandro, sonrió. Se nota que algo bueno está pasando por aquí, dijo ella. Él no contestó, pero la sonrisa que se escapó de sus labios fue suficiente respuesta. La tarde pasó tranquila. Clara decoró las galletas, algunas torcidas, otras totalmente cubiertas de azúcar. Alejandro hacía lo mismo, pero con más torpeza que su hija. Cuando terminaron, se sentaron junto a la chimenea. Mañana vendrá la señora Isa, ¿verdad?, preguntó Clara con esos ojos que siempre buscaban certeza. Sí. Vendrá. ¿Y si le pedimos que se quede todos los días? Alejandro se tragó la respuesta. Era tan fácil para los niños pedir lo que quieren. Tan fácil creer que los sueños pueden hacerse realidad sin obstáculos. Vamos a ver, dijo él, acariciándole el cabello. La noche llegó. Clara cayó dormida después de tanto emocionarse. Alejandro volvió a quedarse frente al fuego. Pensando. Sintiendo. Teniendo miedo y esperanza al mismo tiempo. Recordándola. Recordándolas a ambas. Valeria era parte de cada leño que ardía en esa chimenea. Isa era el calor que salía de él. Se levantó y fue a la habitación de Clara. La niña dormía abrazando el pequeño ángel. Alejandro se sentó al borde de la cama. Tu mamá estaría orgullosa de ti, pequeña. Clara se movió un poco y murmuró algo en sueños. Mamá Isa. Alejandro sintió que su corazón se detenía un segundo. Y luego, empezó a latir más fuerte que nunca. Así le estaba llamando su hija. Sin darse cuenta. Sin dolor. Como una verdad que ya habitaba en ella. Se levantó despacio. Fue a su habitación. Abrió un cajón. Sacó un cuaderno donde Valeria había escrito cosas durante su enfermedad, pensamientos, deseos, instrucciones para cuando ella ya no estuviera. Él nunca lo había leído con calma. Le dolía demasiado. Hoy se animó. Las páginas hablaban de Clara. De cuánto la amaba. De lo que esperaba que aprendiera de la vida. De cómo debía reír. De cómo no debía olvidar. Y en una página hacia el final, encontró algo que lo dejó sin respiración. Isa será una madre maravillosa. Ella entiende mi amor por ti y por nuestra hija. Confío en que cuando llegue el momento, tú sabrás abrir tu corazón. No quiero que la soledad gane. Quiero que vivas. Que vuelvas a amar. Alejandro apoyó la frente en el cuaderno. Lloró en silencio. Pero eran lágrimas que limpiaban, no que destruían. No estaba traicionando a Valeria. Estaba cumpliendo su voluntad. El dolor se quedó. Pero el miedo empezó a perder fuerza. Algo dentro de él se había decidido sin que él tuviera que decirlo en voz alta. Tenía que intentar ser feliz. Por Valeria. Por Clara. Por Isa. Por él. Al día siguiente amaneció con un cielo azul pálido.
El frío seguía presente, pero la luz hacía que se viera menos duro. Alejandro preparó chocolate caliente para Clara. Luego se vistió con cuidado. Clara lo miraba desde la mesa con una sonrisa traviesa. «Hoy vendrá la señora Isa». Él asintió. «Sí. Hoy viene». Clara movió los pies emocionada. Y entonces dijo algo más. «Mañana también va a venir». Alejandro la miró profundo. «Ojalá sí», dijo él. Y lo dijo desde el corazón. La niña sonrió, como si ya lo supiera. Los niños tienen esa forma curiosa de leer el futuro en el presente. La mesa estaba puesta. El fuego encendido. Un olor a galletas dulces llenaba la casa. Navidad estaba a unas horas. Y con ella, la esperanza. La noche de Navidad llegó con una calma extraña. Como si el mundo esperara un pequeño milagro. Clara corría por la casa colocando sus adornos favoritos en todos los lugares posibles. Su emoción llenaba cada rincón, empujaba la tristeza hacia afuera. Alejandro se arregló frente al espejo. Una camisa que casi no usaba. El corazón acelerado como si fuera un adolescente preparándose para su primer encuentro importante. Se veía nervioso. Pero también se veía vivo. Unos golpes suaves sonaron en la puerta. Clara gritó de alegría y salió disparada. Alejandro respiró hondo antes de acercarse. Isa estaba allí. Más hermosa de lo que él recordaba. Llevaba un abrigo oscuro, el cabello suelto, y en sus manos un pequeño regalo envuelto con un moño rojo. «Feliz Navidad», dijo ella, con una sonrisa que calentaba más que cualquier chimenea. «Feliz Navidad», respondió él, y su voz tembló un poco. Clara tomó la mano de Isa sin pedir permiso, como si siempre hubiera sido así, como si su corazón ya la hubiera adoptado hacía tiempo. «Ven, siéntate con nosotros», dijo la niña con entusiasmo. Isa se dejó llevar hasta la mesa llena de dulces y chocolate caliente. Sus ojos recorrieron el lugar. Había cambios. Pequeños, pero evidentes. Luces nuevas. Dibujos hechos por Clara pegados en la pared. Un espacio que parecía decir, aquí la vida quiere volver. Alejandro la observaba en silencio. Cada gesto de Isa despertaba algo en el que había estado dormido demasiado tiempo. Clara abrió su regalo primero. De papel verde salió un diario con portada rosada y unas estrellitas doradas. Clara se quedó sin palabras un momento. Luego abrazó el regalo como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Te voy a escribir todos los días», dijo ella. «Así mamá también puede leerme desde el cielo». Alejandro sintió una punzada dulce en el pecho. Isa también se emocionó. Pero dejó que fuera la niña quien lo llenara todo con luz. «Ahora el tuyo», dijo Clara, entregándole a Isa una caja envuelta de forma amorosa y torpe. Isa la abrió. Dentro había una figura de madera. Un ángel. Pero este sí tenía alas. Clara lo había coloreado con tonos brillantes. «Para que no te falten cuando vueles hacia nosotros», explicó la niña, como si esa frase fuera la cosa más natural del mundo. Isa tuvo que secarse una lágrima. «Gracias, mi amor». Alejandro entregó entonces el regalo que había preparado. No sabía si era suficiente, pero lo había elegido con el corazón. Eran unos guantes hechos a mano por una anciana del pueblo. Suaves y cálidos. Como el cuidado que Isa había traído a sus vidas. Cuando ella los tocó, levantó la mirada hacia él. Y en esos ojos había gratitud, pero también una pregunta silenciosa. Una que él ya quería responder. Cenaron entre risas. Clara hablaba sin parar. Isa y Alejandro la escuchaban. Y de vez en cuando sus miradas se encontraban. No necesitaban palabras para entenderse. Al terminar la cena, Clara se quedó dormida en el sillón, acurrucada entre mantas y sueños felices. Alejandro la cargó hasta su cama. La niña murmuró antes de cerrar por completo los ojos. «No te vayas, mamá Isa». Alejandro la cubrió y le dio un beso en la frente. Permaneció allí unos segundos. Luego volvió a la sala. Isa estaba parada cerca de la chimenea.
Miraba las llamas moverse como si le contaran historias. Ella habló primero. Tu hija tiene un corazón enorme. Alejandro se acercó. Lo tiene porque tuvo una madre que la amó mucho. Isa bajó la mirada. Y una que intentó darle todo lo que podía después. Él dio un paso más. Quedó tan cerca que el calor del fuego ya no era la única cosa que le calentaba el cuerpo. Gracias, dijo él con sinceridad profunda. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por cuidar a Clara. Gracias por quedarte incluso cuando te pedí que te fueras. Isa respiró hondo. Yo también tenía miedo, Ale. No quería entrar en un lugar que todavía estaba lleno de dolor. Pero cada vez que me alejaba, sentía que lo peor que podía hacer era dejar que ese dolor te ganara. Alejandro tomó sus manos. Ella no se apartó. Valeria escribió algo en su cuaderno. Algo que yo no pude ver hasta ahora. Él tragó saliva. Dijo que confiaba en ti. Que serías una madre maravillosa. Que no quería que yo viviera atrapado en su ausencia. Isa cerró los ojos. Una lágrima cayó, pero su voz se mantuvo firme. Ella siempre pensaba en los demás primero. Él asintió. Y ahora yo tengo que pensar también. No en el pasado. No en el miedo. En lo que Clara necesita. En lo que yo quiero. Isa abrió los ojos y lo miró con esperanza temblorosa. ¿Y qué quieres? Alejandro acarició su mejilla, despacio, como si tuviera miedo de romper ese momento con un movimiento brusco. Quiero vivir. Quiero reír otra vez. Quiero que esta casa vuelva a ser un hogar. Quiero que mi hija tenga una madre que la ame como tú ya la amas. Y quiero a alguien a mi lado que me recuerde que aún tengo un corazón. Isa sostuvo su mirada. ¿Y puedo ser yo esa persona? Alejandro no contestó con palabras. Se inclinó y la besó. Fue un beso suave. Lento. Lleno de todo lo que habían callado. De lágrimas guardadas. De promesas que recién empezaban a nacer. Cuando se separaron, los dos sonrieron. Isa apoyó su frente en la de él. Ella estaría feliz, dijo en un susurro. Él cerró los ojos. Lo sé. Se quedaron abrazados frente al fuego. Sin prisa. Sin miedo. Porque esa noche no era una despedida del pasado, sino una bienvenida al futuro. Pasaron algunos días. El año nuevo llegó con un sol tímido y un frío que aún no soltaba al pueblo. La casa de Alejandro ya no era silenciosa. Isa se mudó poco a poco. Unos libros aquí. Una bufanda allá. Una vida que se unía sin reemplazar otra. Clara corría gritando de alegría cada mañana. Ahora tenía 2 manos que la peinaban y 2 corazones que la cuidaban. Una tarde, mientras la niña jugaba afuera, Isa tomó el proyecto que había dejado a medias. Un chaleco para Alejandro. Lo tejía sentada junto a la chimenea. Él, cerca, la observaba como quien mira un milagro cotidiano. Quédate para siempre, dijo él sin rodeos. Isa sonrió, con los ojos brillando. Ya me quedé. Solo faltaba que te dieras cuenta. Él tomó su mano. Los dedos de ambos se entrelazaron sin esfuerzo. La foto de Valeria seguía en la repisa. Clara la saludaba todos los días. Alejandro también la miraba siempre. Ya no con una angustia que lo ahogara. Ahora la miraba con gratitud. El amor no se había ido con ella. Solo había cambiado de forma. Y ahora le daba permiso a otros amores de entrar. Afuera, la nieve empezaba a derretirse. De la tierra fría, unas pequeñas flores blancas asomaban con valentía. Tenían la fuerza de quien decide vivir a pesar del invierno. Dentro de la casa, Clara reía. Isa sonreía. Y Alejandro, por fin, volvía a respirar sin dolor. Porque el amor que se pierde nunca desaparece. Se queda como luz para el camino. Para no olvidar. Para seguir. Y ellos, juntos, estaban listos para ese camino.